Una humillación pública puede ser el detonante de una avalancha de secretos y mentiras enterrados por más de 20 años. ¿Qué sucede cuando una simple conserje decide que ya ha tenido suficiente de un magnate todopoderoso? Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una confrontación. Es el inicio de una búsqueda desesperada que revelará una red de corrupción, amenazas y misterios que nadie se atrevía a enfrentar. Prepárate para una historia donde el valor de una madre es la única arma contra un imperio, construido sobre el miedo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Todo el salón temía al magnate hasta que una conserje lo dejó avergonzado. Laura Gómez sostenía la cubeta con ambas manos mientras su corazón palpitaba tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. 3 meses trabajando en ese restaurante y nunca había presenciado nada igual. El hombre de traje costoso le gritaba en medio del salón lleno, exigiendo que se arrodillara para limpiar el piso, porque él había derramado a propósito una copa de vino. Todos los demás empleados bajaban la cabeza, simulando no ver, y los clientes ni siquiera se atrevían a mirar directamente. Fue cuando él la empujó levemente y dijo que una incompetente como ella debería lamer el suelo si quería conservar su empleo. Algo dentro de Laura se rompió en ese instante. Levantó la cubeta llena de agua helada que sostenía y vació todo sobre su cabeza. El silencio que invadió el restaurante fue tan profundo que se podían oír las gotas cayendo del traje empapado de Ricardo. Torres sobre el piso de mármol. «Estás despedida», gritó con el rostro rojo de ira, quitándose el agua de los ojos. «Llama a seguridad. Quiero a esta loca arrestada». Pero Laura no se movió. Se quedó allí quieta, mirándolo fijamente con una expresión que nadie podía descifrar. No era miedo, no era arrepentimiento. Era algo distinto. Algo que hizo al empresario dudar por un segundo antes de volver a gritar. «¿No sabes quién soy yo?». Y continuó Ricardo avanzando hacia ella. «Puedo arruinar tu vida. Te voy a demandar por agresión». «Sé exactamente quién eres, Ricardo», respondió Laura y su voz salió firme sin temblar. «La pregunta es, ¿tú recuerdas quién soy yo?». El magnate se detuvo y vi algo familiar en esa voz, en ese rostro. Entrecerró los ojos tratando de recordar, pero no podía encajar las piezas. «No te conozco», dijo, aunque su voz sonaba menos segura. «Claro que me conoces». Laura dio un paso al frente. «Hace 22 años. Tú tenías 23 años y trabajabas en un taller mecánico ganando una miseria. Tus manos siempre estaban sucias de grasa y me decías que querías ser diferente. Querías ser alguien en la vida». La gerente del restaurante, que se había acercado para intervenir, se detuvo a mitad del camino. Algunos meseros también dejaron de fingir que estaban ocupados. Ricardo miró a Laura como si estuviera viendo un fantasma. «Yo era tu profesora de piano», continuó ella. «Ibas a mi casa todos los martes y jueves por la noche, porque era el único horario que tenías libre. Siempre llegabas tarde, cansado, pero nunca faltabas. Me decías que la música era tu único escape de esa vida que odiabas». El rostro de Ricardo perdió un poco de color. Recordaba vagamente, pero recordaba. Una mujer más joven, con cabello largo y sonrisa amable, que cobraba la mitad del precio de las otras profesoras porque sabía que él apenas tenía dinero para comer. «¿Laura?», susurró, y por primera vez, desde que entró en ese restaurante, su voz no sonaba autoritaria. «Laura Martínez Gómez», confirmó ella. «Aunque dudo que hayas guardado mi nombre completo en la memoria. Yo solo era una persona más que usaste y descartaste cuando ya no me necesitaste». «Yo no», comenzó Ricardo, pero no sabía cómo terminar la frase. «¿No? ¿Qué?». Laura cruzó los brazos. «¿No recuerdas cómo conseguiste tu primer empleo de verdad? ¿Cómo saliste de ese taller y fuiste a trabajar a una empresa de tecnología?». Él recordaba perfectamente. Laura tenía un primo que trabajaba en el área y ella había hecho la recomendación. Había llamado personalmente
para dar referencias de él. Había dicho que era dedicado e inteligente. Tú me ayudaste, admitió. Ricardo y algunos clientes comenzaron a prestar más atención a la conversación. Pero eso fue hace más de 20 años. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajando, respondió Laura simplemente. O mejor dicho, trabajaba, porque tú acabas de despedirme. ¿Pero por qué? Pues preguntó él genuinamente confundido. Si necesitabas trabajo, ¿por qué no me buscaste? Podría haberte dado algo mejor que limpiar pisos, Laura. Soltó una risa sin gracia. ¿De verdad crees que te buscaría después de todo? ¿Que te pediría favores a ti? ¿Después de todo qué? Ricardo estaba perdido. Te ayudé a conseguir más alumnos cuando empecé a ganar mejor. Mandé a varios conocidos a tomar clases contigo por 6 meses, corrigió Laura. Hasta ese día, el restaurante seguía en silencio. Hasta los meseros habían dejado de moverse. La gerente, una mujer llamada Clara, se mantenía a una distancia segura, sin saber si debía intervenir o dejar que la escena se desarrollara. ¿Qué día?, preguntó Ricardo, pero había una molestia creciente en su voz, como si una parte de él supiera exactamente de qué día estaba hablando. 16 de marzo. Laura dijo la fecha como si la tuviera, grabada a fuego en la memoria. Llegaste a mi casa con ese traje nuevo, todo emocionado porque habías conseguido un ascenso. Te felicité. Dije que estaba orgullosa y entonces me pediste un favor. Ricardo tragó en seco. La gente a su alrededor estaba completamente atenta. Me pediste que dijera que habías estudiado piano 4 años conmigo, cuando en realidad solo había sido 1 año y medio. Continuó Laura, su voz endureciéndose. Dijiste que era para impresionar a tus nuevos jefes, que habías mentido diciendo que eras más culto de lo que realmente eras. Eso no es un delito, se defendió débilmente Ricardo. No, no lo es, concordó Laura. Pero lo que hiciste después sí lo fue. Un murmullo recorrió el salón. Ricardo miró a su alrededor, viendo todos esos ojos fijos en él, y por primera vez en años sintió algo parecido al miedo. Yo no hice nada, dijo, pero su voz era demasiado defensiva. Falsificaste un diploma de conservatorio. Soltó la bomba Laura. Usaste mi nombre como referencia. Falsificaste una firma que supuestamente era mía, atestiguando que habías completado estudios superiores en música. Y cuando lo descubrí y te enfrenté, me amenazaste. El silencio ahora era absoluto. Ni siquiera el sonido de la cocina llegaba hasta allí. Todos estaban atrapados en esa revelación. Yo nunca te amenacé, intentó negar Ricardo, pero hasta él podía oír lo falso que sonaba. Dijiste que si se lo contaba a alguien, te encargarías de difundir que cobraba por fuera sin factura para no pagar impuestos, respondió Laura. Dijiste que me denunciarías y que perdería a todos mis alumnos, que mi reputación quedaría destruida. Y te callaste, dijo Ricardo. Y había algo triunfante en su voz, porque era cierto. Realmente no pagabas impuestos. Era una profesora de piano independiente dando clases en casa para ayudar a pagar las cuentas, replicó Laura. Tú convertiste eso en algo sórdido como si fuera una criminal y me callé, porque tenía miedo, porque tenía razón. Lo perdería todo, pero principalmente porque tenía una hija pequeña que criar sola y no podía darme el lujo de quedarme sin ingresos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Isabela Torres, esposa de Ricardo, estaba sentada en una de las mesas más alejadas del salón. Había venido a cenar sola, como lo hacía cada vez con más frecuencia, ya que su marido siempre ponía excusas para no acompañarla. Cuando escuchó su voz alterada, su primer instinto fue salir discretamente, evitar otra escena incómoda. Pero algo en la voz de esa mujer la hizo quedarse, algo en la manera en que miraba a Ricardo. «Tu hija», dijo Ricardo, y su expresión cambió ligeramente. «Sofía, ¿no? Debe estar grande ahora. ¿Recuerdas su nombre?» Laura pareció sorprendida por un segundo. «Recuerdo que hablabas de ella en las clases», respondió Ricardo. «Siempre decías que estabas dando clases para
pagar su escuela para darle una mejor vida. Y lo hice, afirmó Laura, a pesar de ti, a pesar de haber perdido la mitad de mis alumnos en los años siguientes, porque esparciste rumores sobre mí, rumores que nunca pude probar que venían de ti, pero que yo sabía. Eso es mentira. Protestó Ricardo, pero su mirada se desvió. ¿Ah, sí? Laura metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un celular viejo. Porque tengo capturas de pantalla de conversaciones que tuviste con algunos de mis exalumnos. Conversaciones donde sugerías que no era confiable, que tenía problemas con el dinero, que probablemente les estaba cobrando más caro a ellos que a otros alumnos. Ella manipuló el celular y le mostró la pantalla. Ricardo palideció. ¿Cómo obtuviste eso? Uno de los alumnos se sintió mal años después, explicó Laura. Me buscó, se disculpó y me mostró los mensajes. Dijo que había sido muy convincente, muy persuasivo, que en ese momento te creyó porque parecías tan sincero, tan preocupado. Doña Elena, que trabajaba en el restaurante desde hacía 15 años, estaba cerca de la barra observando todo. Ella había visto muchas cosas en esos años. Había visto a Ricardo Torres tratar a los empleados como basura más veces de las que podía contar. Pero nunca había visto a alguien enfrentarlo así. Nunca había visto a ese hombre poderoso quedarse sin palabras. ¿Qué quieres? Le preguntó finalmente Ricardo con la voz baja. ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Viniste a trabajar aquí para chantajearme? Laura negó con la cabeza casi con lástima. Realmente crees que todos son como tú, ¿verdad? Que todos tienen un precio, un ángulo, una agenda oculta. Entonces, ¿qué? Insistió él. ¿Qué quieres? Justicia, respondió Laura simplemente. Y respuestas. ¿Respuestas sobre qué? Sobre mi hija. El salón pareció volverse aún más silencioso, si eso era posible. Ricardo miró a Laura con genuina confusión. Tu hija, ¿qué tiene que ver ella conmigo? Sofía, trabajó para ti, dijo Laura y cada palabra salía pesada. Hace 6 meses consiguió una pasantía en tu empresa. Torres Dynamics. Estaba tan feliz, tan orgullosa. Me llamó llorando de alegría cuando recibió la noticia. Ricardo abrió la boca. Pero Laura no lo dejó hablar. 3 meses después desapareció. Las palabras cayeron como una bomba en Vicente, en medio del restaurante. Isabella se levantó de la mesa donde estaba, acercándose sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. Otros clientes también se inclinaron hacia adelante, atrapados en la historia. ¿Desapareció? ¿Cómo?, preguntó Ricardo, y había algo cercano al pánico en su voz. Dejó de ir a trabajar, explicó Laura. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando logré hablar con ella, 2 semanas después, dijo que había renunciado y que necesitaba tiempo a solas, pero no era su voz. Quiero decir, era su voz, pero no era ella hablando. Estás siendo paranoica. Intentó descalificar a Ricardo. Los jóvenes hacen eso. Arranques de independencia. Sofía me enviaba mensajes todos los días, replicó Laura. Todos los santos días desde que tuvo su primer celular a los 12 años. Y de repente nada. Solo esa llamada extraña y luego silencio total. Ya van 3 meses. ¿Y crees que yo tengo algo que ver con eso? Ricardo parecía genuinamente ofendido. Creía que no, admitió Laura. Hasta que comencé a trabajar aquí y escuché las conversaciones de tus empleados. Ella miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con varios meseros y ayudantes de cocina que observaban. Ustedes le tienen miedo, dijo Laura hablando directamente a ellos. Todos ustedes. Lo veo en sus ojos cuando él llega. Veo cómo se esconden, cómo evitan llamarlo por su nombre, cómo tiemblan cuando él levanta la voz. Nadie respondió, pero tampoco nadie lo negó. Doña Elena miró al suelo, apretando el trapo de cocina que sostenía. Y en los últimos 3 meses, continuó Laura, pues he escuchado historias sobre otras personas que trabajaron para él y simplemente desaparecieron. No todas, no la mayoría, pero suficientes para formar un patrón. Eso es ridículo. Ricardo estalló. La gente renuncia, es normal. Tengo varias empresas, cientos de empleados. Claro que algunas personas se van, pero no así. Una voz femenina cortó el aire. Todos se voltearon.
Era Isabella, que se había acercado lo suficiente para ser parte de la conversación. Ricardo la miró con sorpresa. «Isabella, ¿qué haces aquí?» «Vengo aquí todos los jueves», respondió con calma. «¿Lo sabrías si prestaras atención a algo más que tu trabajo y tu ego?» «No es momento para esto», Ricardo siseó. «Creo que es exactamente el momento». Isabella cruzó los brazos. «Porque yo también he escuchado historias sobre empleados jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, que dejaron la empresa en circunstancias extrañas. Tú también». Ricardo parecía no creerlo. «¿Estás creyendo las acusaciones locas de esta mujer?» «Esta mujer tiene nombre», Laura dijo con firmeza. «Y no estoy haciendo acusaciones. Estoy haciendo preguntas. Preguntas basadas en paranoia y coincidencias». Alejandro replicó. «Entonces explícame esto». Laura sacó un papel arrugado de su otro bolsillo. «Mi hija me envió esta carta una semana antes de desaparecer. La dejó escondida en mi apartamento debajo del colchón de su cama. Solo la encontré cuando fui a limpiar su habitación el mes pasado. Desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Descubrí cosas en la empresa, cosas que no deberías saber. Números que no cuadran, transferencias extrañas, documentos que desaparecieron. Intenté hablar con recursos humanos, pero me dijeron que me callara, que eran cosas por encima de mi nivel. Cuando insistí, comenzaron las amenazas veladas. Sería una pena perder a una pasante tan prometedora, dijeron. A veces demasiada curiosidad puede ser peligrosa para la carrera. Tengo miedo, mamá, pero no puedo simplemente ignorar lo que vi. Los empleados están siendo perjudicados y nadie está haciendo nada. Si algo me pasa, busca en Torres Dynamics. La verdad está ahí. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este era pesado, cargado de algo oscuro. Ricardo se había quedado completamente inmóvil. Su rostro era una máscara de sorpresa. «Eso no prueba nada», finalmente dijo. Pero su voz era débil. «No», Laura concordó. «Por eso vine a trabajar aquí. Porque tus empleados vienen a comer aquí todos los viernes. Porque tú vienes aquí todas las semanas. Porque sabía que si me quedaba lo suficientemente cerca, lo suficientemente callada, escucharía algo útil. Me investigaste», Ricardo acusó. «Tú hiciste desaparecer a mi hija», Laura respondió. «Yo no hice nada». «Entonces, ¿dónde está?» Laura avanzó hacia él. «Si eres tan inocente, tan correcto, ¿dónde está mi hija?» «No lo sé. Mentiroso». La palabra resonó en el restaurante. Ricardo miró a su alrededor, viendo todos esos rostros, observándolo con sospecha, con miedo, con algo que empezaba a parecerse a Valor. «Basta», dijo bruscamente. «No me quedaré aquí siendo acusado de cosas que no hice. Clara, llama a seguridad. Quiero que esta mujer sea removida de aquí inmediatamente». Pero Clara, la gerente, no se movió. «¡Clara!», Ricardo gritó. «¿Estás sorda?» «No, señor Torres», Clara respondió con calma. «Estoy pensando». «¿Pensando en qué?» «Tú trabajas para mí, en realidad». Clara enderezó los hombros. «Trabajo para el restaurante. Tú eres solo un cliente. Un cliente muy importante. Es cierto, pero aún así un cliente». Ricardo la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Me estás desafiando?» «Estoy diciendo que hasta ahora la única persona que ha cometido una agresión física aquí fuiste tú». Clara señaló. «Empujaste a Laura, yo lo vi. Varias personas lo vieron. Ella me tiró agua. Después de que tú la empujaras y la humillaras». Clara corrigió. «Y honestamente, señor Torres, ya lo he visto humillar a la mitad de los empleados aquí en algún momento. La única razón por la que nadie ha dicho nada es porque todos tienen miedo de perder su trabajo». «Con razón», Ricardo estalló, «porque yo puedo destruir este lugar. Una llamada mía y ustedes pierden a la mitad de los clientes. Tal vez». Clara se encogió de hombros, pero valdría la pena para ver la expresión en su rostro ahora. Uno de los meseros, un joven llamado Marco, soltó una risa ahogada. Ricardo se volteó hacia él con furia. «¿Te parece gracioso?» «Sí», Marco respondió, sorprendiéndose a sí mismo con su propio valor, porque por primera vez en 2 años trabajando aquí lo vi sin saber qué hacer. «Estás despedido».
declaró Ricardo. No puedes despedirlo, intervino Clara. Él no trabaja para usted. Entonces, nunca más vengo aquí y me llevo todos mis contactos. Conmigo. Está bien. Clara cruzó los brazos. Honestamente, prefiero perder dinero que perder mi dignidad viéndolo tratar a las personas como basura. Ricardo miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Los empleados que antes temblaban en su presencia, ahora lo miraban con una mezcla de desafío y satisfacción. Los clientes observaban con interés, algunos incluso con aprobación. «Se van a arrepentir de esto», amenazó. «Tal vez», Laura habló de nuevo. «Pero no tanto como usted se va a arrepentir si algo le ha pasado a mi hija. Ya le dije que no sé dónde está. Entonces, ayúdeme a buscarla», desafió Laura. «Abra sus registros. Déjeme hablar con las personas que trabajaban con ella. Déjeme ver lo que ella estaba investigando. Eso es ridículo. Tengo derecho a la privacidad de mis negocios. Y yo tengo derecho a saber dónde está mi hija». La voz de Laura se quebró en la última palabra. Por primera vez, desde que arrojó el agua, parecía al borde de las lágrimas. Isabela, que había estado observando todo, dio un paso al frente y puso la mano en su hombro. «Yo te ayudo», dijo suavemente. Ricardo miró a su esposa con sorpresa. «¿Qué?» «Dije que voy a ayudarla», repitió Isabela más firme. «Si hay algo mal en la empresa, tengo derecho a saberlo. La mitad de ese patrimonio es mío». «No, sabes de lo que estás hablando. Entonces explícamelo», desafió Isabela. «Dime, ¿por qué una madre desesperada vendría a trabajar como conserje solo para estar cerca de ti? Dime por qué varios empleados jóvenes dejaron la empresa en las mismas circunstancias misteriosas. Dime, ¿por qué estás tan a la defensiva si no tienes nada que ocultar?» Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, pero no pudo encontrar palabras. Finalmente, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «Todos se van a arrepentir», repitió, pero su voz carecía de convicción. «Espere», otra voz cortó el aire. Esta vez era doña Elena, la mujer de cabello canoso, que debía tener unos 60 y pocos años. Salió de detrás del mostrador donde había estado observando todo. Sostenía algo en sus manos. «Antes de que se vaya», dijo, «creo que debería ver esto». «¿Qué es?», me preguntó Ricardo con impaciencia. «Un cuaderno», respondió doña Elena. «Yo guardo notas de todo lo que veo y oigo trabajando aquí. 15 años de anotaciones». Abrió el cuaderno en una página marcada y comenzó a leer. Viernes 15 de febrero. Ricardo Torres cenó con 3 hombres de traje. Oí a uno de ellos decir: «Los fondos de pensión están ahí. Nadie los verifica de todos modos». Torres respondió: «¿Por ahora?». Todos se rieron. Ricardo palideció. No tenía derecho de escuchar conversaciones privadas. «Estaba hablando fuerte en una mesa a 3 metros de mí», replicó doña Elena. «Y tengo más, mucho más». Pasó varias páginas mostrando meses y meses de anotaciones cuidadosas. «¿Por qué guardó esto?», preguntó Ricardo. Y ahora había miedo real en su voz. «Porque sabía que algún día sería útil», respondió doña Elena. «Porque he visto a mucha gente buena ser destruida por hombres como tú, porque tengo nietos que van a trabajar algún día y quiero que vivan en un mundo donde personas así no salgan impunes. Eso no es prueba de nada». Intentó descalificar Ricardo. Solo no coincidió doña Elena. Pero junto con la carta de la hija de Laura, junto con los testimonios de los otros empleados, junto con lo que podamos descubrir, creo que comienza a pintar un cuadro interesante. Laura miró a doña Elena con gratitud y respeto. «Gracias», dijo sinceramente. «No hay por qué darlas, querida». Doña Elena esbozó una sonrisa cansada. «Tengo 3 hijas. Si fuera una de ellas, esperaría que alguien me ayudara también». Marco el mesero aclaró la garganta. «Yo también quiero ayudar», dijo. «Mi hermana trabajó en Torres Dynamics el año pasado. Salió de ahí muy afectada. Nunca quiso hablar de lo que pasó. Pero siempre supe que había sido algo malo». «Y mi primo», intervino otra mesera. «Él era analista de sistemas. Ahí descubrió que algunos datos se estaban alterando y cuando preguntó lo despidieron el mismo día».
Dijeron que fue por bajo rendimiento, pero todos sabían que era represalia. Uno por uno, los empleados del restaurante comenzaron a compartir historias. Conocidos que habían trabajado para Ricardo, familiares que habían salido traumatizados, rumores que habían escuchado, pero nunca se atrevieron a investigar. Ricardo escuchaba todo palideciendo cada vez más. Miró a Isabela buscando algún tipo de apoyo, pero ella solo lo enfrentó con una expresión fría que nunca antes había visto. «Necesitamos hablar», dijo en casa ahora. «Isabela, no puedes creerle a esta gente. En este momento, les creo más que a ti», lo interrumpió. «Y eso debería preocuparte». Se volvió hacia Laura. «Dame tu número. Mañana quiero que vayas a la empresa conmigo. Buscaremos a tu hija juntas». «No puedes hacer eso», protestó Ricardo. «No tienes acceso a los archivos. He sido tu esposa durante 20 años. Respondió Isabela fríamente. «Tengo poder notarial para todo, y si intentas impedírmelo, sabré con certeza que estás ocultando algo mucho peor de lo que imaginaba». Laura anotó rápidamente su número en una servilleta y se lo dio a Isabela. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. «Gracias», susurró Laura. «No me des las gracias aún», respondió Isabela. «Primero encontremos a tu hija. Después nos ocupamos del resto». Ricardo se quedó ahí, parado en medio del restaurante, completamente derrotado. El hombre que 15 minutos antes dominaba ese salón con miedo e intimidación, ahora estaba solo, mojado, humillado y acorralado. Miró a su alrededor una última vez, viendo todos esos ojos fijos en él, y finalmente salió cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar varios vasos en las mesas. En cuanto salió, el restaurante estalló en conversaciones. Gente comentando lo que acababan de presenciar, empleados sintiéndose finalmente libres para hablar, clientes divididos entre impactados y satisfechos. Laura se sentó en una silla cercana, sus piernas cediendo finalmente, bajo el peso de la adrenalina que la había mantenido en pie durante todo el enfrentamiento. Doña Elena le trajo un vaso de agua. «Fuiste muy valiente», dijo la mujer mayor. «Yo estaba muerta de miedo», admitió Laura. Sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. «La valentía no es la ausencia de miedo», respondió sabiamente doña Elena. «Es actuar a pesar de él, Clara». Se acercó también, pareciendo un poco afectada pero decidida. «Sigues despedida», dijo. Y cuando Laura bajó la cabeza, continuó. «Pero solo porque quiero contratarte como consultora. Voy a necesitar a alguien que me ayude a lidiar con todo el desastre que se va a armar cuando Torres empiece a tomar represalias». «¿Va a tomar represalias?», se preguntó Laura. «Sin duda», respondió Clara. «Hombres como él no aceptan la derrota fácilmente, pero esta vez va a encontrar resistencia. Y voy a necesitar a alguien valiente a mi lado». Laura sonrió por primera vez desde que había llegado al restaurante esa noche. «Acepto». Isabela, que se había quedado cerca escuchando todo, tomó su bolso y se preparó para salir. «Mañana a las 9, le dijo a Laura. «Pasaré por ti aquí. Trae todo lo que tengas sobre tu hija. Documentos, fotos, la carta, conversaciones de mensajes, todo. Lo traeré», prometió Laura. «Bien», asintió Isabela. «Y Laura, tu exalumno puede haberse convertido en un hombre horrible, pero tú claramente seguiste siendo una persona íntegra. Lamento lo que te hizo y lo que pudo haberle hecho a tu hija. No tienes que disculparte por él. Lo sé». Isabela esbozó una sonrisa triste. «Pero me casé con él, compartí una vida con él. Tuve un hijo con él y nunca me di cuenta. O quizás nunca quise darme cuenta de lo que realmente era. Eso me hace cómplice de alguna manera. No lo sabías. Debí saberlo», corrigió Isabela. «Y ahora voy a pasar el resto del tiempo que me queda corrigiendo ese error». Salió del restaurante dejando a Laura con una extraña sensación de esperanza mezclada con ansiedad. Por primera vez en 3 meses sentía que estaba cerca de descubrir lo que le había sucedido a Sofía, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que podría encontrar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan
Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche Laura apenas pudo dormir. Dio vueltas a los mismos pensamientos en su cabeza, armando y desarmando teorías sobre dónde podría estar Sofía, sobre lo que podría haber descubierto, sobre por qué había desaparecido de esa manera. El departamento parecía aún más vacío sin su hija. Cada habitación guardaba recuerdos. La cocina, donde Sofía siempre hacía postres cuando estaba nerviosa por los exámenes. La sala donde veían telenovelas juntas los fines de semana. El cuarto pequeño pero acogedor que Sofía había decorado con pósteres de bandas y fotos de amigas. Laura fue a la habitación de su hija y se sentó en la cama. Lo hacía todas las noches desde que Sofía había desaparecido. A veces lloraba, a veces solo se quedaba sentada en la oscuridad, tratando de sentir su presencia. Esa noche abrió el cajón de la mesita de noche donde Sofía guardaba sus cosas más importantes. Había una caja de fotografías antiguas, algunas cartas de amigas de la escuela, un diario que había mantenido durante la adolescencia. Laura nunca había leído el diario, siempre respetó la privacidad de su hija. Pero esa noche, con todo lo que había sucedido, se encontró abriéndolo y hojeando las páginas. La mayoría de las entradas eran típicas de una adolescente, quejas sobre la escuela, emoción por los chicos, peleas con las amigas. Pero a medida que Laura avanzaba hacia las entradas más recientes, el tono cambiaba. Mamá sigue trabajando demasiado, decía una entrada de hace 2 años. Ella cree que no me doy cuenta, pero yo veo que está agotada. Todo porque ese hombre arruinó su carrera hace años. Un día haré que pague por lo que hizo. Laura sintió un apretón en el pecho. Sofía sabía, nunca le había contado los detalles a su hija. Siempre había tratado de protegerla de ese dolor. Pero obviamente Sofía se había dado cuenta de algo. Siguió leyendo, y las entradas se volvían cada vez más preocupantes. Conseguí la pasantía en Torres Dynamics. Mamá se puso tan feliz cuando se lo conté, pero no le dije toda la verdad. No fue casualidad. Me postulé específicamente allí. Quiero descubrir quién es realmente ese Ricardo Torres. Quiero demostrarle a mamá que no salió impune. Laura cerró el diario con fuerza, sintiendo náuseas. Sofía había ido a trabajar allí a propósito. No se trataba de su carrera. Era por venganza, por proteger a su madre, y ahora había desaparecido. Mi niña tonta, Laura susurró en la habitación vacía. ¿Por qué no me lo contaste? Pero ella sabía por qué. Porque Laura había pasado años tratando de ocultar su amargura, su resentimiento, su dolor. Había fingido que todo estaba bien, que lo había superado. Y Sofía, su hija perceptiva y protectora, había visto a través de la máscara y decidido hacer algo al respecto. Laura durmió esa noche abrazada al diario, teniendo sueños confusos sobre Sofía de niña, sobre clases de piano con Ricardo, sobre agua siendo arrojada y palabras siendo gritadas. Despertó con el celular sonando. Eran las 7 de la mañana. El número era desconocido. «Bueno», contestó con la voz ronca de sueño. «Laura Gómez», una voz masculina preguntó. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Mateo Torres. Soy hijo de Ricardo». Laura se sentó en la cama inmediatamente, completamente despierta. «Ahora, ¿cómo consiguió mi número?» «Mi mamá me lo pasó», Mateo explicó. «Me contó todo lo que sucedió ayer en el restaurante. Necesito hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Sobre su hija». Hizo una pausa. «Creo que sé dónde está». Laura sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Dónde?» «¿Está bien?» «¿Qué pasó?» «No por teléfono», Mateo interrumpió. «¿Podemos vernos en 1 hora?» «Hay una cafetería en la Avenida del Sol, cerca de la plaza. ¿La conoce?» «La conozco. Nos vemos ahí a las 8», dijo y colgó antes de que Laura pudiera hacer más preguntas. Laura salió de la cama de un salto. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Se bañó en tiempo récord, se puso la primera ropa que encontró y salió corriendo. Llegó a la cafetería 15 minutos antes. Pidió un café que apenas tocó y se quedó mirando ansiosamente hacia la puerta. Mateo llegó exactamente a las 8. Era alto. Tendría unos 30 y pocos años. Cabello oscuro como el padre, pero ojos más amables. Vestía ropa casual y tenía una expresión cansada, como si no hubiera dormido bien.
¿Laura? Y preguntó al acercarse a la mesa. Sí, se levantó. ¿Dónde está mi hija? Por favor, siéntese, Mateo pidió. Déjeme explicarle todo desde el principio. Laura quería gritar que no le importaba el principio, que solo quería saber dónde estaba Sofía, pero se forzó a sentarse y esperar. Soy médico, Mateo comenzó. Trabajo en un hospital privado aquí en la ciudad. No tengo nada que ver con las empresas de mi padre. De hecho, paso la mayor parte del tiempo tratando de no tener nada que ver con mi padre. Punto final. Eso está muy bonito, dijo Laura con impaciencia. Pero ¿y mi hija? Hace 3 meses. Mateo continuó ignorando la interrupción. Una joven ingresó al hospital donde trabajo. Estaba muy mal, deshidratada, en estado de shock. No tenía documentos, no quería dar nombre ni información. Estuvo hospitalizada una semana. Laura agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Era Sofía. No sé, admitió Mateo. No quiso hablar conmigo. Pero cuando mi mamá me describió a su hija anoche, algunas cosas hicieron sentido. Sacó el celular del bolsillo y lo manipuló unos segundos. Luego giró la pantalla hacia Laura. Era una foto tomada de lejos, medio borrosa, de una joven sentada en una silla de hospital. Laura sintió que las lágrimas brotaban de inmediato. «Es ella», susurró mi Sofía. «¿Dónde está ahora?» «No sé», repitió Mateo. «Le dieron el alta y desapareció. Intenté seguirla, le ofrecí ayuda, pero literalmente salió corriendo de mí». «¿Por qué?» Pues Laura no entendía por qué huiría de la ayuda. «Estaba aterrada», explicó Mateo. No dejaba de mirar por encima del hombro. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Cuando intenté preguntarle qué había pasado, solo movió la cabeza y dijo: «Ellos me encontrarán si hablo». «¿Ellos quiénes?» «No sé». Mateo parecía frustrado. «No me lo dijo, pero Laura, hay más. Cuando le dieron el alta, eché un vistazo al sistema para tratar de entender mejor su caso. Quería ver si había algo que pudiera ayudar». «La cuenta del hospital fue pagada», dijo Mateo anónimamente. 10,000 pesos depositados. Directamente en la cuenta del hospital, con la instrucción de cubrir todos sus gastos y darle de alta en cuanto estuviera estable. Laura se sintió confundida. ¿Pero quién? Rastreé la transacción. Mateo se inclinó hacia adelante bajando la voz. Vino de una cuenta empresarial de Torres Dynamics. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Laura sintió una mezcla de enojo y confusión. «Tu padre pagó, no directamente», explicó Mateo. «Fue de una cuenta de gastos generales, el tipo de cuenta al que varias personas tienen acceso. Pudo haber sido cualquier director o gerente. O mi padre o alguien tratando de encubrir algo», completó Laura. «Exactamente». Guardaron silencio por un momento, cada uno procesando la información. Entonces Laura preguntó: «¿Por qué me estás contando esto?» «No deberías estar del lado de tu padre». Mateo soltó una risa amarga. «Mi padre y yo apenas hablamos. Cuando le dije que quería ser médico en lugar de trabajar en sus empresas, me dijo que estaba desperdiciando mi potencial, que era débil, que no tenía ambición. Lo siento». «No lo sientas», Mateo negó con la cabeza. «Fue liberador porque me hizo darme cuenta de que no quería hacer nada parecido a él. Y después de hablar con mi madre anoche, después de oír sobre ti y sobre tu hija, sobre todo lo que ha estado pasando». Hizo una pausa escogiendo las palabras con cuidado. «Mi madre quiere el divorcio. Ya lo estaba considerando desde hace tiempo. Pero ayer fue la gota que derramó el vaso y quiere hacerlo bien, asegurándose de que todas las cosas malas que mi padre pueda haber hecho salgan a la luz. Y tú la estás ayudando». «Estoy ayudando a las dos», corrigió Mateo, «porque si mi padre está involucrado en algo que lastimó a tu hija, quiero que pague por ello. El parentesco no justifica proteger a alguien que hace daño a los demás». Laura sintió un respeto creciente por aquel hombre. Era tan diferente de su padre. «¿Qué sugieres que hagamos?» «Mi madre va a recogerte a las 9, ¿verdad?» Mateo verificó. «Ustedes van a la empresa».
Mientras tanto, yo intentaré rastrear más información sobre el pago del hospital, ver si logro descubrir quién lo autorizó específicamente, y si es tu padre, entonces tendremos una prueba concreta de que está ocultando algo, respondió Mateo, y podemos usarla para presionarlo a que nos diga dónde está tu hija ahora. Y si no es él, entonces todavía hay alguien dentro de la empresa que sabe algo e intentó ayudar a tu hija en secreto, razonó Mateo. Laura asintió, sintiendo por primera vez en meses que tenía aliados, que no estaba sola en esta búsqueda. Gracias, dijo sinceramente. No tenías que hacer esto. Tengo que hacerlo, respondió Mateo. Durante mucho tiempo fingí que los problemas de mi padre no eran mis problemas, que mientras me mantuviera lejos de sus empresas estaba libre de cualquier responsabilidad. Pero me equivoqué. El silencio es complicidad y estoy cansado de ser cómplice. Terminaron el café hablando de los siguientes pasos, posibilidades, teorías. Cuando Laura finalmente miró el reloj, ya eran pasadas las 9. «Mierda», maldijo. «Debía estar reuniéndome con tu madre. Ella lo entenderá», aseguró Mateo. «Le mando un mensaje explicando». Laura salió corriendo de la cafetería y tomó un autobús de regreso al restaurante. Cuando llegó allí, jadeante y sudorosa, Isabela ya estaba esperando afuera, recostada en un lujoso automóvil. «Disculpa», se disculpó Laura. «Estaba con tu hijo». «Y lo sé», la interrumpió Isabela con una sonrisa. «Mateo me mandó un mensaje. Te contó sobre la chica en el hospital». «Me contó. Era mi Sofía». «Entonces, vamos a encontrarla». Isabela abrió la puerta del auto. «Sube, tenemos mucho trabajo por delante». Torres. Dynamics estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Todo vidrio y acero reluciente. Laura miró hacia arriba, sintiendo un escalofrío en el estómago al pensar que Sofía había trabajado allí, que había descubierto algo tan grave que había tenido que esconderse. Isabela entró con la confianza de quien era la esposa del dueño. La recepcionista la saludó respetuosamente. Sin siquiera cuestionar la presencia de Laura, fueron directo al elevador y subieron hasta el 10º piso donde estaba la administración. «Ricardo no está aquí», explicó Isabela mientras subían. «Me llamó por la mañana diciendo que tenía reuniones fuera todo el día. Probablemente está evitando verme. Eso no es conveniente para él». «Quizás», admitió Isabela, «pero también significa que tenemos todo el día para investigar sin que él nos estorbe». Salieron del elevador y fueron directo a la oficina de Ricardo. Isabela usó su llave y abrió la puerta. La oficina era enorme, con una vista panorámica de la ciudad, muebles caros y un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el auto de Laura. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Laura, sintiéndose un poco perdida. «Archivos de recursos humanos», respondió Isabela, ya moviendo el mouse de la computadora. «Si Sofía trabajó aquí, tiene que haber un registro». Tecleó algunas contraseñas y comenzó a navegar por los archivos. Laura se quedó a su lado observando con ansiedad. Finalmente Isabela encontró lo que buscaba. «Sofía Martínez Gómez», leyó en voz alta, «pasante Departamento de Análisis de Datos. Empezó en septiembre, salió en diciembre». «¿Salió cómo?», preguntó Laura. «¿Despedida?». «Renunció». Isabela hizo clic en más detalles. «Dice aquí que fue renuncia voluntaria. Pero hay una observación extraña». «¿Qué observación?». «Terminación anticipada conforme a acuerdo de confidencialidad», leyó Isabela confundida. «¿Qué acuerdo de confidencialidad?». Hizo clic en más carpetas buscando documentos relacionados. Finalmente encontró un PDF escaneado. Era un acuerdo de confidencialidad firmado por Sofía, fechado hace 3 meses. Laura sintió que la sangre se le helaba al leer los términos. El acuerdo básicamente decía que Sofía aceptaba no divulgar ninguna información sobre sus actividades en la empresa, sobre sus razones para salir o sobre cualquier cosa que hubiera observado durante su tiempo allí. A cambio, recibiría 3 meses de sueldo como indemnización y una carta de recomendación neutra. ¿Eso es normal?, preguntó Laura. «¿Para empleados de alto nivel que tienen acceso a información sensible?». «Sí», respondió Isabela. «Pero para una pasante absolutamente no».
Esto levanta varias banderas rojas. Siguió haciendo clic y Laura notó que sus manos temblaban ligeramente. «Isabela, ¿estás bien?» «No», admitió la mujer mayor, «porque cuanto más encuentro, más me doy cuenta de que realmente no conocía a mi esposo. O peor, que lo conocía y decidí ignorarlo. No puedes culparte». «Sí puedo», la interrumpió Isabela. «Tenía todos los recursos, todo el acceso. Pude haber investigado cuando empecé a sospechar, pero era más fácil simplemente no mirar, no hacer preguntas, disfrutar de la vida cómoda y fingir que no veía las señales». Laura puso su mano en su hombro en un gesto de consuelo. «¿Estás mirando ahora?» «Eso es lo que importa». Isabela se secó los ojos rápidamente y volvió a la computadora. «El acuerdo fue redactado por el departamento jurídico», continuó investigando. «Pero la autorización vino del propio Ricardo. Él firmó personalmente. Entonces él sabía». Laura sintió que la ira subía. Él sabía sobre Sofía, sobre lo que ella había descubierto. Y ayer me miró a la cara diciendo que no sabía nada. Mintió, concordó Isabela con voz fría, «y voy a hacer que pague por ello». Siguió explorando los archivos y encontró más documentos relacionados con Sofía, reportes de desempeño que eran todos excelentes, comentarios de supervisores elogiando su atención a los detalles y capacidad analítica, y entonces, de repente, una anotación de una reunión con recursos humanos. La empleada Sofía Gómez demostró un comportamiento inadecuado al cuestionar procedimientos internos que están por encima de su nivel de acceso. Se le aconsejó que se concentrara en sus propias tareas. Si persiste, serán necesarias medidas disciplinarias. La anotación era de 2 días antes de que Sofía firmara el acuerdo de confidencialidad. «La amenazaron», susurró Laura. «Mi hija descubrió algo y la amenazaron para que se callara. Y cuando no se calló, la forzaron a salir», completó Isabela. Laura sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Había intentado mantenerse fuerte, había intentado conservar la esperanza, pero en ese momento la realidad de lo que le había pasado a su hija le golpeó como un puñetazo. Sofía había sido tan valiente, tan idealista, había visto una injusticia e intentado hacer algo al respecto y había sido castigada por ello. Isabela dejó llorar a Laura durante unos minutos, simplemente quedándose a su lado en silencio solidario. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, tomó una caja de pañuelos de la mesa y se la ofreció. «Gracias». Laura se secó el rostro. «Lo siento». «No lo sientas», dijo Isabela con firmeza. «Tienes todo el derecho de estar destrozada». «Pero Laura, mírame». Laura la miró. «Vamos a encontrar a tu hija», prometió Isabela, «y vamos a descubrir exactamente lo que hizo mi esposo, toda la verdad. Y luego vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias». «¿Cómo?» «Déjamelo a mí». Isabela esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé dónde están enterrados todos los cadáveres, metafóricamente hablando. 20 años casada con un hombre te da mucha información sobre sus secretos». Pasaron las siguientes horas revisando todos los archivos a los que podían acceder. Encontraron más irregularidades, transferencias financieras sospechosas, empleados que habían sido despedidos en circunstancias cuestionables, informes que parecían haber sido alterados. Era casi mediodía cuando el celular de Isabela sonó. Era Mateo. «Mamá, descubrí algo», dijo. Isabela puso el altavoz. «¿Qué?» «El pago del hospital, logré rastrearlo hasta su origen. Fue hecho por alguien del departamento financiero usando credenciales de acceso de emergencia». «¿Quién?» «Una mujer llamada Patricia Reyes, es gerente financiera». «Señor». Isabela miró a Mila. «Laura. ¿Conoces ese nombre?» Laura negó con la cabeza. Isabela volvió a la computadora y buscó en los archivos de empleados. Encontró una foto de Patricia Reyes. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, expresión seria. «Necesitamos hablar con ella», dijo Laura. «Estoy de acuerdo». Isabela consultó su reloj. «Es hora del almuerzo. Vamos a ver si podemos encontrarla». Bajaron al comedor de la empresa, un espacio moderno con mesas y sillas dispersas.
Había unas 50 personas almorzando, conversando en grupos pequeños. Isabela escaneó el lugar y señaló allí, mesa de la esquina. Laura miró y vio a una mujer que coincidía con la foto sentada sola usando su celular mientras comía una ensalada. Se acercaron. Patricia levantó la vista cuando notó que alguien se detenía cerca de su mesa. Reconoció a Isabela de inmediato y palideció. «Señora Torres», dijo levantándose automáticamente. «Siéntese, por favor», pidió Isabela. «Esta es Laura. Necesitamos hablar con usted sobre algo delicado». Patricia miró alrededor nerviosa. «Aquí no», susurró. «Demasiada gente». Sala de juntas, 5 o tercer piso en 5 minutos. Tomó su bandeja y salió rápidamente. Laura e Isabela esperaron unos minutos antes de seguirla. La sala de juntas 5 era pequeña, sin ventanas, probablemente utilizada para conversaciones discretas. Cuando entraron, Patricia estaba de pie, nerviosa, retorciéndose las manos. «No hice nada malo», fueron sus primeras palabras. «Nadie dijo que lo hiciera», respondió Isabela con calma. «Pero sabemos que usted pagó la cuenta del Hospital de Sofía Gómez». Patricia cerró los ojos. Sabía que lo descubrirían tarde o temprano. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Laura con la voz temblando. «¿Conoces a mi hija? ¿Sabes dónde está?». «No sé dónde está ahora», respondió rápidamente Patricia. «Pero sí la conozco. Sofía trabajaba analizando datos financieros. Era mi becaria. Y era buena», dijo Patricia con una sonrisa triste. «Muy buena, rápida, eficiente, hacía preguntas inteligentes. Al principio estaba feliz de tener a alguien tan competente ayudándome». «Al principio», repitió Laura, pero después Patricia se sentó pesadamente en una silla. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Empezó a anotar cosas, pequeñas inconsistencias en los reportes, números que no cuadraban, transferencias que no tenían sentido. Al principio pensé que era solo inexperiencia de ella, falta de contexto del negocio en general, pero persistió. Empezó a hacer sus propias hojas de cálculo cruzando datos. «Y descubrió algo», afirmó Isabela. «Descubrió», confirmó Patricia. Alguien estaba desviando dinero, no mucho de una vez, pero consistentemente durante meses. Los fondos de pensión de los empleados estaban siendo prestados para inversiones de alto riesgo. Si las inversiones salían bien, el dinero era devuelto y nadie se daba cuenta. Si salían mal, el fondo de pensión se quedaba con menos dinero. Completó Laura horrorizada. «Exactamente. Y varias inversiones habían salido mal. Estábamos viendo un déficit de casi 2 millones de pesos que nadie, excepto Sofía, había notado. Y le contaste esto a Ricardo», dijo Isabela con voz helada. «No», Patricia negó con la cabeza vehementemente. «Porque cuando empecé a investigar por mi cuenta, descubrí que era él. Las autorizaciones venían de él. Las inversiones eran en empresas en las que él tenía interés personal. Estaba usando el dinero de los empleados para sus proyectos paralelos». El silencio en la habitación era total. Laura sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Isabela estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de control, mientras procesaba la información. «¿Sofía descubrió que era él?», preguntó Laura. «Sí», respondió Patricia. «Y vino a mí, me mostró todos los datos, preguntó qué debíamos hacer. Entré en pánico, le dije que lo dejara, que era demasiado complicado, que ella no entendía cómo funcionaban estas cosas. Pero no lo dejó». «No», confirmó Patricia. «Fue directamente a Recursos Humanos». «¿Y Recursos Humanos fue directamente con Ricardo?» «Porque él controla todo», comprendió Laura. «Él controla todo», concordó Patricia. Al día siguiente llamaron a Sofía a una reunión. Yo no estaba allí, pero supe después. Le dijeron que había entendido mal, que no había nada irregular, que solo eran procedimientos contables, que ella no tenía experiencia para interpretar. «¿Y si no aceptaba esa explicación?», preguntó Isabela.
Le ofrecieron el acuerdo de confidencialidad, explicó Patricia. Dijeron que si lo firmaba y se iba en silencio, recibiría dinero y una buena referencia. Si no lo firmaba, sería despedida por comportamiento inadecuado y se asegurarían de que ninguna otra empresa en la ciudad la contratara. Laura sintió náuseas. Su hija con solo 20 años enfrentando toda esa presión, esa amenaza. Y lo firmó, susurró Laura. Lo firmó, confirmó Patricia. Pero vi la expresión en su rostro cuando salió de esa reunión. Estaba destrozada. No era solo por el trabajo, era por toda la injusticia, por haber descubierto algo malo y ser forzada a guardar silencio. Y el hospital, recordó Laura. ¿Cómo terminó allí? Patricia dudó antes de responder. Unos días después de ser forzada a irse, me llamó. Estaba aterrorizada diciendo que alguien la estaba siguiendo, que había recibido mensajes amenazantes en su celular, que tenía miedo de que quisieran asegurarse de que ella realmente se quedara callada. Dios. En mío. Laura se cubrió la boca con la mano. Yo no sabía qué hacer. Patricia continuó con lágrimas empezando a rodar por su rostro. Yo también tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de represalias, pero no podía simplemente abandonarla. Así que le di dinero para que se quedara en un hotel unos días, intentando averiguar qué hacer. Pero algo salió mal. Ella desapareció. Patricia se secó las lágrimas. Por 2 semanas no pude contactarla y entonces recibí una llamada del hospital. Alguien la había dejado en la puerta de emergencias inconsciente. No tenía identificación, pero tenía un papel en el bolsillo con mi número de teléfono. ¿Quién la dejó ahí? Isabela preguntó. No sé, admitió Patricia. Las cámaras mostraban un carro, pero era imposible ver quién manejaba. Y Sofía no recordaba nada o no quería recordar. Y tú pagaste sus gastos. Era lo mínimo que podía hacer, dijo Patricia. Usé fondos de la empresa, pero de una manera que no levantaría sospechas de inmediato. Pensé que al menos así podría recuperarse físicamente. Pero ella huyó del hospital, recordó Laura. Huyó, concordó Patricia, y nunca más supe de ella. Dejé mensajes, intenté llamar, pero nada. Hasta pensé en buscarte a ti, pero no sabía cómo encontrarte. Y con miedo de que si llamaba la atención, empeorara aún más la situación. Laura miró a esa mujer viendo el remordimiento y el miedo en su rostro. Parte de ella quería estar furiosa. Quería gritar que Patricia debería haber hecho más. Debería haber protegido a Sofía. Pero otra parte entendía. Entendía el miedo de oponerse a alguien con tanto poder. El miedo de perderlo todo. ¿Tienes las pruebas? Y preguntó Isabela volviendo a lo práctico. De las desviaciones de dinero. Tengo copias, respondió Patricia, guardadas en varios lugares. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, empecé a hacer respaldo de todo. ¿Por qué? Preguntó Isabela. Si tenías tanto miedo. Porque sabía que algún día las necesitaría, respondió Patricia. Para protegerme, para probar que no estaba involucrada, no sé, solo parecía importante guardarlas. ¿Puedes pasarnos esas pruebas?, pidió Laura. «Puedo», asintió Patricia. «Pero ustedes entienden que si esto sale a la luz, no solo va a destruir a Ricardo, va a afectar a la empresa entera. Cientos de personas pueden perder sus empleos. Los inversionistas entrarán en pánico. Va a ser un caos. Mi hija está desaparecida porque fue amenazada por denunciar un crimen», dijo Laura firmemente. «No me importa el caos que esto va a causar. Importa encontrarla y asegurar que la persona responsable Peg». Isabela puso su mano sobre la de Laura en un gesto de solidaridad. «Ella tiene razón», le dijo a Patricia. «Y además, si no hacemos algo, más personas van a ser perjudicadas. ¿Cuántos otros empleados fueron amenazados? ¿Cuántos otros tuvieron sus derechos violados? Esto tiene que parar». Patricia respiró hondo. «Está bien», dijo finalmente. «Les pasaré todo, pero prométanme algo». «¿Qué?» «Cuando esto estalle, cuando todo salga a la luz, ustedes aseguran que la gente va a saber que los empleados comunes no tenían nada que ver con esto. ¿Que no van a culparnos a todos por los crímenes de un hombre? Haremos lo posible».
prometió Isabela. Patricia tomó su laptop y empezó a enviar archivos al correo de Isabela. Eran cientos de documentos, hojas de cálculo, reportes, correos, autorizaciones. Cada uno de ellos otra pieza del rompecabezas que mostraba exactamente cómo Ricardo había manipulado y robado a sus propios empleados. Cuando las descargas terminaron, Patricia cerró la laptop y miró a las dos mujeres. ¿Qué van a hacer ahora? Primero vamos a encontrar a Sofía, respondió Laura, porque ella es la prioridad. Después vamos a exponer todo esto. ¿Y Ricardo? Ricardo va a pagar, dijo Isabela con una frialdad que Laura nunca había visto en alguien antes. De todas las formas posibles, salieron de la sala de juntas y regresaron al estacionamiento. En el auto, Isabela llamó a Mateo y puso el altavoz. Mateo, conseguimos las pruebas. Todos los desvíos, las amenazas, todo. Eso es excelente, respondió Mateo. Pero tengo malas noticias. Papá está regresando a la empresa. Acaba de llamar a su secretaria diciendo que llega en media hora. Entonces, vámonos, dijo Laura. Espera, intervino Isabela, o podemos enfrentarlo aquí. Ahora, con las pruebas en mano, forzarlo a que nos diga dónde está Sofía. Sería arriesgado, advirtió Mateo. Todo lo que estamos haciendo es arriesgado, replicó Isabela. Pero Laura tiene razón. Encontrar a Sofía es la prioridad. Y si tenemos algo que podemos usar para presionar a Ricardo para que hable, debemos usarlo. Laura pensó por un momento. Una parte de ella quería huir con las pruebas. Quería buscar a Sofía por su cuenta. Pero otra parte sabía que Ricardo tenía más recursos, más información. Si alguien sabía dónde estaba escondida Sofía, era él. Vamos a enfrentarlo, decidió. Regresaron al edificio y fueron directo a la sala de Ricardo. Isabela abrió la puerta y entraron sentándose en las sillas frente a su escritorio y esperando. 20 minutos después, la puerta se abrió y entró Ricardo. Se detuvo al verlas allí, su expresión pasando de sorpresa a enojo. ¿Qué están haciendo aquí? Esperándote, respondió Isabela con calma. Isabela, ya te dije que no quiero que te metas en mis asuntos. Mala suerte la tuya, replicó ella, porque la mitad de esos asuntos son míos por derecho y tengo todo el derecho de saber si mi esposo es un criminal. Ricardo se puso rojo. Sal de aquí, Laura, ordenó ignorando a Isabela. Esto es entre mi esposa y yo. ¿No? Respondió Laura simplemente. ¿Cómo te atreves? ¿Dónde está mi hija? Lo interrumpió Laura. Ya te dije que no sé. Mentira, intervino Isabela. Porque nosotras sabemos todo, Ricardo. Los desvíos de dinero, las amenazas a Sofía, el acuerdo de confidencialidad, en todo. Ricardo miró entre las dos mujeres procesando. Luego soltó una risa sin humor. Ustedes no saben nada, dijo. Tienen teorías, sospechas, pero no tienen pruebas de nada. Isabela abrió su laptop y giró la pantalla hacia él. Ahí estaba una hoja de cálculo, detallada de todas las transferencias, irregulares con fechas, montos y autorizaciones. Patricia Reyes manda recuerdos, dijo dulcemente. El color se desvaneció del rostro de Ricardo. Se sentó pesadamente en su silla, mirando la pantalla como si no pudiera creerlo. Esa perra, murmuró. No la culpes, dijo Isabela. Cúlpate a ti mismo por crear un ambiente donde la gente tiene tanto miedo que prefieren guardar pruebas que denunciar directamente. Ustedes no entienden, comenzó Ricardo. El negocio estaba en dificultades. Necesitaba ese dinero para salvar la empresa. Las inversiones habrían funcionado. Habría devuelto todo. Nadie habría perdido nada. Pero las inversiones no funcionaron, señaló Laura. Y ahora cientos de empleados tienen menos dinero de pensión por tus apuestas. Lo habría arreglado. Insistió Ricardo. Solo necesitaba más tiempo. No mereces más tiempo, dijo Isabela fríamente. Mereces prisión. No me harías esto. Ricardo la miró con desesperación. Isabela, tenemos una vida juntos. Un hijo. ¿Realmente me destruirías así? Tú te destruiste, respondió ella. Yo solo estoy limpiando el desorden. Ahora responde su pregunta. ¿Dónde está Sofía? No lo sé. Mentira, gritó Laura golpeando la mesa. La amenazaste, la forzaste a irse. ¿Sabes dónde está? No amenacé a nadie.
protestó Ricardo. Solo ofrecí una solución. Un acuerdo que beneficiaba a todos. Un acuerdo forzado bajo amenaza no beneficia a nadie, replicó Laura. Ella afirmó. Se defendió Ricardo de libre y espontánea voluntad, después de que la amenazaron con nunca conseguir trabajo en ningún lado. Laura estaba de pie ahora. Su voz hacía eco en la sala. Mi hija tenía 20 años. Estaba empezando su vida y tú destruiste. Eso porque ella tuvo el valor de señalar que eres un ladrón. Yo no soy un ladrón. Ricardo se levantó también. Soy un empresario haciendo lo que tiene que hacerse para mantener un negocio a flote. Eres un criminal. Isabela lo corrigió. Y ahora vas a pagar por ello. Pero primero nos vas a contar todo lo que sabes sobre dónde está. Sofía, de verdad no lo sé, repitió Ricardo, y por primera vez sonó sincero. Después de que firmó el acuerdo, perdí su rastro. Supuse que se había ido, empezado una vida nueva en otro lugar. ¿Y las amenazas?, le preguntó Laura. Los mensajes que recibió, alguien siguiéndola. Ricardo pareció genuinamente confundido. ¿Qué mensajes? ¿Que alguien siguiéndola? Laura miró a Isabela insegura. ¿Sería posible que Ricardo realmente no supiera de eso? Sofía recibió amenazas después de irse, explicó Isabela. Alguien la estaba persiguiendo. Terminó en el hospital en estado de shock. Ahora, Ricardo pareció realmente afectado. No sabía eso, dijo. Lo juro. No mandé a nadie a amenazarla físicamente. El acuerdo era para terminar el problema, no para empeorarlo. Entonces, ¿quién?, preguntó Laura. Si no fuiste tú, ¿quién tendría interés en asustar a mi hija hasta el punto de que tuviera que esconderse? Los tres guardaron silencio pensando. Entonces Ricardo se detuvo. Los socios, dijo lentamente. ¿Qué socios? Tengo 2 socios minoritarios en Torres Dynamics, explicó Ricardo. No tienen mucho poder de decisión, pero se les informa sobre asuntos importantes. Cuando Sofía descubrió las desviaciones, tuve que contarles. Les expliqué que había controlado la situación, que ella había firmado el acuerdo y se había ido. ¿Y ellos quedaron satisfechos con eso?, le preguntó Isabela escéptica. Aparentemente no, admitió Ricardo, porque unos días después uno de ellos me buscó. Dijo que creía que simplemente pagarle para que se fuera no era suficiente, que podría cambiar de opinión, hablar con alguien, causar problemas en el futuro. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba controlado, respondió Ricardo, que el acuerdo era legalmente sólido y que ella no sería tan tonta de violarlo. Pero él insistió en que debíamos tener certeza absoluta. ¿Certeza absoluta de qué? Laura sintió un escalofrío. De que ella no hablaría. Ricardo la miró y yo le dije que no quería saber nada más del asunto, que yo había hecho mi parte y que estaba cerrado. Pero él no lo dejó cerrado, comprendió Laura con el horror creciendo. Él fue tras mi hija por su cuenta. No lo sé, admitió Ricardo. Nunca pregunté, solo fingí que no sabía nada. ¿Cómo pudiste? Laura avanzó hacia él, pero Isabela la detuvo. ¿Sabías que alguien podía estar amenazando a mi hija y no hiciste nada? No lo sabía con certeza, se defendió débilmente Ricardo. Sabías lo suficiente, dijo Isabela con asco. Ricardo, por Dios, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te convertiste en este monstruo? No soy un monstruo, protestó. Solo hice lo que creí necesario para proteger todo lo que construí. Y en el proceso destruiste todo lo que importaba, respondió Isabela. Tu integridad, tu matrimonio, tu humanidad, todo. Se volvió hacia Laura. Necesitamos hablar con esos socios. Descubrir si fueron ellos los que amenazaron a Sofía. ¿Quiénes son?, le preguntó Laura. Ricardo dudó, pero bajo las miradas furiosas de las 2 mujeres cedió. Javier Ortiz y Fernando Díaz, dijo. Javier es dueño de una constructora. Fernando trabaja con importaciones. Direcciones, exigió Isabela. Ricardo tomó un papel y anotó 2 direcciones entregándoselo. Isabela lo tomó y ya se daba la vuelta para salir cuando Ricardo habló de nuevo. Isabela, espera. Ella se detuvo, pero no se volvió. Lo siento mucho, dijo, y su voz estaba quebrada. Por todo, por lo que me convertí, por lo que hice. Tienes razón.
Me volví un monstruo y ni siquiera me di cuenta. Tu arrepentimiento no cambia nada. Isabela respondió finalmente mirándolo. No deshace el mal que causaste. No recupera los años que desperdicié contigo. Y no salva a nuestra familia. Lo sé. Ricardo bajó la cabeza. Pero aún así necesitaba decirlo. Considera que lo has dicho. Isabela respondió fríamente. Ahora quédate aquí y piensa en lo que quieres hacer. Porque cuando regresemos con Sofía, cuando tengamos todas las respuestas, vas a tener que elegir. O asumes responsabilidad por todo esto, o Mateo y yo te haremos asumirla. Con eso salió de la sala Laura, justo detrás. Cuando la puerta se cerró, Laura pudo oír un sonido que parecían sollozos provenientes del interior. Ricardo Torres, el todopoderoso empresario que aterrorizaba empleados y dirigía empresas, estaba llorando solo en su oficina. Pero Laura no sintió lástima, solo rabia, determinación y un miedo creciente sobre lo que esos socios podrían haberle hecho a Sofía. En el auto, Isabela manejaba mientras Laura revisaba las direcciones. Javier Ortiz primero, decidió Isabela. Su oficina está más cerca. Llegaron en 20 minutos. Era un edificio más pequeño que el de Torres Dynamics, pero aún así impresionante. La recepcionista les informó que Javier estaba en una reunión, pero podría atenderlas en media hora. No tenemos media hora, dijo Isabela autoritariamente. Es urgente sobre Torres Dynamics. La mención del nombre funcionó como magia. La recepcionista hizo una llamada rápida y 5 minutos después estaban siendo conducidas a una sala de juntas donde Javier Ortiz las esperaba. Era un hombre corpulento de unos 50 años con cabello escaso y una sonrisa aceitosa. Señora Torres, la saludó con falsa cordialidad. ¡Qué sorpresa! Su esposo sabe que está aquí. Lo sabe, mintió Isabela sin vacilar y nos envió para aclarar algunos puntos sobre una empleada problemática. ¿Empleada? Javier fingió confusión, pero sus ojos se volvieron más atentos. Sofía Gómez. Laura dijo el nombre como si fuera una acusación. Javier la miró por primera vez, realmente viéndola. «¿Y usted es su madre?», respondió Laura. «Y quiero saber exactamente qué le hizo a mi hija». La cara de Javier se volvió cuidadosamente neutra. «No sé de qué está hablando». «No finja», intervino Isabela. «Sabemos que usted estaba preocupado por Sofía después de que descubrió las desviaciones. Sabemos que usted dijo que ella necesitaba ser silenciada de verdad y sabemos que empezó a recibir amenazas justo después. Eso es una acusación grave», dijo Javier con calma. «Espero que tengan pruebas». «Las tenemos», faroleó Isabela. «Y si no nos dice la verdad ahora, esas pruebas irán a donde deben ir». Javier estudió a las dos mujeres por un largo momento. Luego se encogió de hombros. «Está bien, sí, yo estaba preocupado por la chica. Sabía demasiado. El acuerdo de confidencialidad no significaba nada si ella decidía hablar de todos modos. Le sugerí a Ricardo que necesitábamos garantías más sólidas». «¿Garantías como qué?», preguntó Laura, su voz peligrosamente baja. «¿Cómo hacerle entender las consecuencias de hablar?», respondió Javier. «Mostrarle que no estábamos jugando». «¿La amenazó?». «Envié algunos mensajes», admitió Javier casualmente como si hablara del clima. «Dejé claro que sería mejor para su salud quedarse callada y desaparecer por un tiempo». Laura sintió que la cegaba la rabia. Avanzó hacia Javier, pero Isabela la detuvo. «¿Y el hospital?», preguntó Isabela. «¿Cómo terminó ahí?». «Eso no fui yo». Javier levantó las manos a la defensiva. «Yo solo mandé los mensajes. No le puse un dedo encima». «Entonces, ¿quién?». «No lo sé», insistió Javier. «Y no me importa. Lo que importa es que se asustó lo suficiente para desaparecer». «Problema resuelto. Problema resuelto», Laura repitió incrédula. «Aterrorizaste a una chica de 20 años hasta que tuvo que huir y esconderse. ¿Crees que eso es un problema resuelto?». «Creo que es mejor que ella vaya a las autoridades y destruya todo lo que hemos construido», replicó Javier. «Protegí mi inversión. No me avergüenzo de ello». Laura miró a ese hombre y vio la misma falta de
Remordimiento. La misma justificación fría que Ricardo había usado. Eran cortados con la misma tijera hombres que veían a otras personas solo como obstáculos a eliminar. «Vas a pagar por esto», le prometió. «Lo dudo». Javier esbozó una sonrisa desagradable. «Porque si intentan exponerme, me llevo a Ricardo conmigo. Isabela, querida, ¿realmente quieres ver el nombre de tu esposo arrastrado por el lodo? ¿Quieres ver a tu hijo tener que lidiar con la vergüenza?» «Mi hijo estará bien», respondió Isabela. «Es mejor que cualquiera de ustedes. Y sí, quiero ver a Ricardo pagar por sus crímenes. Y a ti también». Javier perdió la sonrisa. «Están cometiendo un error. El único error aquí lo cometieron ustedes», replicó Isabela. «Y ahora van a enfrentar las consecuencias». Salieron de la oficina con Laura temblando de rabia. En el auto finalmente estalló. «¿Cómo puede haber gente así?», gritó. «¿Cómo pueden ser tan crueles sin pestañear? Porque para ellos las personas son solo números en una hoja de cálculo», respondió Isabela con tristeza. «Obstáculos para las ganancias, problemas por resolver, han olvidado cómo ver humanidad en los demás». «¿Y Fernando?», preguntó Laura. «¿Vamos a hablar con él también?» «Vamos», confirmó Isabela. «Porque si Javier amenazó a Sofía con mensajes, Fernando podría saber lo que sucedió después, sobre quién la llevó al hospital». Fueron a la dirección de Fernando. Esta vez fue más difícil conseguir una reunión. Fernando no estaba en la oficina y la secretaria se negó a dar información sobre su paradero. Solo cuando Isabela amenazó con llamar a Ricardo y armar un escándalo, la mujer cedió y dio la dirección de una casa en un barrio residencial. Era una casa grande, con jardín bien cuidado y portón de hierro. Tocaron el timbre y esperaron. Una empleada atendió y tras algunas negociaciones accedió a llamar a Fernando. Apareció en la puerta 5 minutos después. Era más joven que Javier, quizás de 40 y tantos, con apariencia de alguien que practica deportes y cuida su imagen. «Isabela», la saludó con sorpresa. «No te esperaba aquí. Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos sobre Sofía Gómez. El rostro de Fernando se puso serio. «¡Pasen!», dijo mirando alrededor como para asegurarse de que nadie los estuviera viendo. Entraron y fueron conducidas a una sala de estar elegante. Fernando ofreció bebidas que ellas rechazaron y luego se sentó mirando a las dos mujeres. «Entonces Javier ya habló con ustedes», afirmó. «¿Cómo lo sabes?» «Porque me llamó hace 5 minutos diciendo que 2 mujeres enojadas habían ido a su oficina haciendo preguntas sobre la chica», explicó Fernando. «Supuse que vendrían aquí después. Y tienes razón», dijo Laura. «Y no nos iremos hasta tener respuestas». Fernando suspiró y se recostó en el sillón. «¿Qué quieren saber?» «Todo», respondió Isabela. «Y no intentes mentir. Javier ya nos contó sobre las amenazas que hizo». «Javier es un idiota», dijo Fernando con desdén. «Amenazas por mensaje de aficionado. Cualquiera con medio cerebro podría rastrearlas hasta él». «Entonces, ¿tú lo hiciste diferente?», preguntó Laura. «Yo no hice nada», respondió Fernando. Pero luego añadió directamente. «¿Qué significa eso?». Fernando guardó silencio por un momento, claramente debatiendo cuánto debía contar. Finalmente habló. «Cuando Javier comenzó a enviar esos mensajes estúpidos, me di cuenta de que tendríamos un problema mayor entre manos. La chica ya estaba asustada, pero en pánico podría hacer algo realmente estúpido, como ir a la prensa o con abogados. Entonces yo resolví el problema. De la manera correcta», dijo Fernando. «Envié a alguien a hablar con ella personalmente, explicarle la situación de una forma que entendiera por completo». Laura sintió que se le helaba la sangre. «¿Enviaste a alguien a agredirla?» «No», negó Fernando con la cabeza. «Solo asustarla, demostrarle que hablábamos en serio. Mi hombre la siguió unos días, apareció en lugares donde ella estaba, dejó claro que la estábamos vigilando». «¿Y el hospital?». Fernando dudó de nuevo, pero bajo la mirada furiosa de las 2 mujeres, continuó. «Eso fue un accidente. Mi hombre tenía órdenes solo de intimidar, no de lastimar. Pero cuando por fin se le acercó, ella entró en pánico. Intentó correr, terminó cayéndose, golpeándose la cabeza.
Laura se tapó la boca con la mano, intentando no vomitar. Mi hombre no supo qué hacer, prosiguió Fernando. Ella estaba inconsciente, sangrando. La llevó al hospital y la dejó ahí. Pensé que era el fin de la historia. El fin, repitió Laura incrédula. Mi hija estaba inconsciente y tú pensabas que era el fin. Recibió atención médica, se defendió Fernando. Incluso hice que Patricia pagara las cuentas en secreto. La chica se recuperó. Salió del hospital por su cuenta. Caso cerrado. Caso cerrado. Laura estaba de pie ahora gritando. Mi hija lleva 3 meses desaparecida. Huyó del hospital demasiado aterrorizada para confiar en nadie. Perdió contacto con toda la familia. ¿Cómo te atreves a decir caso cerrado? No es mi culpa que reaccionara de forma tan dramática, replicó Fernando. Isabela sujetó a Laura antes de que se abalanzara sobre Fernando. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó Isabela con voz controlada a pesar de la evidente ira. Ni idea, respondió Fernando. Y honestamente no me importa. Mientras se mantenga callada puede estar donde quiera. Vas a ayudarnos a encontrarla, afirmó Isabela. No lo pidió. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, me aseguraré personalmente de que te demanden por todo lo que hiciste, respondió Isabela. Amenazas, acoso, el accidente que causó tu... Hombre, todo. No tienes pruebas. Tengo tu confesión ahora, señaló Isabela. Acabas de admitirlo todo. Mi palabra contra la de ustedes. Se encogió de hombros Fernando. Con las pruebas de las desviaciones de Ricardo, con el testimonio de Patricia, con lo que Javier ya admitió. Creo que nuestra palabra valdrá bastante, replicó Isabela. Fernando estudió a las 2 mujeres y se dio cuenta de que estaba acorralado. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Héctor, soy yo. ¿Recuerdas a esa chica de hace unos meses? La de Torres Dynamics. Necesito que la encuentres. No, no para asustarla. Solo encuentra dónde está y llámame. Colgó y miró a Laura. ¿Satisfecha? Estaré satisfecha cuando tenga a mi hija de vuelta, respondió Laura. Esperaron allí en la casa de Fernando. Nadie hablaba. La tensión en el aire casi palpable. Laura no podía estarse quieta. Caminaba de un lado a otro con las manos temblorosas. Isabela permaneció sentada mirando el teléfono, revisando si Mateo había enviado un mensaje. 40 minutos después sonó el teléfono de Fernando, contestó. Escuchó unos momentos y luego colgó. La encontró, dijo Fernando. Laura sintió que el corazón le saltaba del pecho. ¿Dónde? Hay un albergue en la zona norte de la ciudad, explicó Fernando. Lleva ahí como un mes. Trabaja a cambio de comida y un lugar para dormir. Laura ya se dirigía hacia la puerta. Espera, la llamó Fernando. Héctor dijo que está muy asustada. Si llegan en grupo, podría huir otra vez. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Ve tú sola, sugirió Fernando. Tú eres su madre. Si alguien puede hacer que vuelva a confiar, eres tú. Laura miró a Isabela, quien asintió. Tienes razón. Te llevaré allí, pero esperaré en el auto. Será mejor que te acerques a ella primero. El albergue estaba en un barrio pobre, en un edificio viejo que había visto días mejores. Laura salió del auto con el corazón en la garganta, subió los escalones gastados y tocó el timbre. Una mujer de mediana edad abrió con expresión cansada pero amable. ¿Puedo ayudarla? Estoy buscando a mi hija, dijo Laura. Sofía Gómez. Me dijeron que está aquí. La expresión de la mujer se volvió cautelosa. ¿Quién le dijo eso? Gente que... Laura hizo una pausa pensando en cómo explicarlo. Gente que la ayudó. Soy Laura Gómez. Sofía es mi única hija. Lleva desaparecida 3 meses y solo quiero saber si está bien. La mujer estudió a Laura por un largo momento. Luego abrió más la puerta. Pase, dijo, pero despacio. Se asusta fácil. Laura siguió a la mujer por un pasillo, estrecho hasta una cocina en el fondo. Allí, de espaldas, lavando platos en un fregadero grande, estaba una joven delgada con cabello castaño recogido en una cola de caballo. ¡Sofía!, llamó Laura con la voz temblorosa. La joven se quedó inmóvil. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta y Laura vio el rostro de su hija por primera vez en 3 meses. Sofía estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas,
Una pequeña cicatriz en la frente, pero era ella, era su niña. «Mamá», susurró Sofía. El plato que sostenía cayendo de sus manos y rompiéndose en el suelo. «Mi niña». Laura corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Mi niña, ¿estás viva? ¿Estás aquí?» «Te encontré». Sofía se quedó rígida un momento, pero luego se derrumbó sollozando en el hombro de su madre, como no lo hacía desde niña. «Mamá, lo siento mucho», lloraba. «Intenté hacer lo correcto, intenté ayudar, pero todo salió mal». «Shh». Laura le acariciaba el cabello. «Todo está bien ahora. Estoy aquí. ¿Estás a salvo?» «No lo estoy». Sofía se separó de repente mirando hacia la puerta con pánico. «No puedes estar aquí. Ellos verán, sabrán. Tienes que irte. Sofía, ya no tienes que tener miedo». Laura sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. «Lo descubrí todo sobre Ricardo, sobre los desvíos, sobre Javier y Fernando. Todo iban a pagar. Son demasiado poderosos». Sofía negó con la cabeza. «Harán que desaparezcas tú también. No lo harán». Una voz interrumpió. Se dieron la vuelta y vieron a Isabela parada en la puerta de la cocina. «Lo siento», dijo. «Sé que dije que esperaría en el auto, pero no pude. Necesitaba saber si estabas bien». Sofía miró a Isabela con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Isabela Torres», se presentó. «Esposa de Ricardo, o mejor dicho, pronto exesposa. Y vine aquí para pedirte disculpas». «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por no haberme dado cuenta antes de quién era realmente mi esposo», respondió Isabela. «Por no haberlo detenido de lastimarte a ti y a tanta gente, por haber sido cómplice por omisión». Sofía estudió a Isabela por un largo momento. «¿Realmente te vas a divorciar de él?» «Ya inicié el proceso», confirmó Isabela, «y me aseguraré de que cada uno de sus crímenes salga a la luz. Pero necesito tu ayuda. Necesito que testifiques sobre lo que descubriste, sobre lo que te hicieron». «Firmé un acuerdo de confidencialidad», recordó Sofía, «hecho bajo coacción». Intervino Laura. «No tiene validez legal. Dirán que estoy mintiendo». «No podrán», dijo Isabela, «porque tenemos todas las pruebas. Las hojas de cálculo que muestran los desvíos, los correos, las autorizaciones, todo. Tu testimonio solo confirmará lo que los documentos ya muestran». Sofía miró entre su madre e Isabela, queriendo creer pero aún con miedo. «¿Y si intentan lastimarme de nuevo?» «No podrán», prometió Laura, «porque esta vez no estás sola. Me tienes a mí, tienes a Isabela, tienes a Mateo, tienes a todos los empleados del restaurante, tienes a Patricia, tienes a tanta gente. De tu lado ahora». Sofía finalmente dejó que las lágrimas cayeran de nuevo. «Tenía tanto miedo», admitió ella. «Tanto miedo todo el tiempo. Lo sé, mi amor». Laura abrazó a su hija nuevamente, «pero ya terminó. ¿Estás segura ahora?» Sofía abrazó a su madre con fuerza y por primera vez en 3 meses comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podrían mejorar. Permanecen en el albergue 1 hora más. Sofía, contando su versión completa de la historia. Cómo había descubierto los desvíos. Cómo había intentado hacer lo correcto. Cómo había sido amenazada e intimidada. Cómo el hombre de Fernando la había perseguido y ella se había caído golpeándose la cabeza. Cómo había despertado en el hospital sin saber en quién confiar. Cómo había huido y terminado en ese albergue con demasiado miedo para contactar a alguien, incluso a su propia madre. «No quería que fueran tras de ti», explicó. «Sofía, pensé que si me mantenía alejada tú estarías segura, mi niña tonta», dijo Laura con cariño. «¿De verdad crees que me importa mi seguridad si no estás conmigo?» Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, salieron del albergue. Sofía dudó en la puerta mirando la calle como si esperara ver a alguien esperándola. «No hay nadie», aseguró Isabela. «Ricardo, Javier y Fernando saben que te estamos buscando. Saben que si algo sucede ahora, serán los primeros sospechosos. No son tan tontos como para intentar algo». Sofía asintió, pero aún así sostuvo fuertemente la mano de su madre mientras se dirigían al coche. En el viaje de regreso, Laura notó que Sofía observaba todo por la ventana como si estuviera viendo el mundo por primera
vez en mucho tiempo. Y quizás lo estaba de cierta manera. Por primera vez en 3 meses, no estaba escondida, no tenía miedo, no estaba sola. Cuando llegaron al departamento de Laura, Sofía se detuvo en la puerta del edificio. «Ellos saben dónde vives», dijo nerviosa, «y descubrirán que estás aquí pronto», admitió Laura. «Pero esta vez es diferente. Esta vez tenemos pruebas, tenemos aliados, tenemos un plan, y sobre todo nos tenemos la una a la otra». Sofía respiró hondo y entró. Todo en el departamento estaba exactamente como lo recordaba. Su madre claramente no había cambiado nada, como si esperara que regresara en cualquier momento. «Limpié tu habitación todas las semanas», dijo Laura suavemente. Solo por precaución. Sofía entró a la habitación y se sentó en la cama. Laura se sentó a su lado. «Mamá, hay algo que debo contarte». «¿Qué?» «Fui a trabajar a Torres Dynamics a propósito», admitió Sofía. «No fue un accidente. Sabía que Ricardo te había hecho daño hace años. Nunca te lo conté, pero lo descubrí. Leí algunas cosas, escuché conversaciones y decidí que haría que pagara. Sofía, sé que fue una tontería», continuó Sofía rápidamente. «Sé que compliqué todo, pero vi cómo trabajabas tanto, lo cansada que estabas, y todo por su culpa. Él arruinó tu carrera y nunca pagó por ello. Quería justicia». Laura abrazó a su hija. «Eres demasiado valiente para tu propio bien a veces, igual que tú». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos, echándole agua al magnate en medio del restaurante. «¿Te enteraste de eso?» «Isabela me contó en el camino», confirmó Sofía. Dijo que fue el momento más satisfactorio que ha presenciado. Ambas rieron un sonido extraño, pero bienvenido después de tanta tensión. Esa noche, Sofía durmió en su propia habitación por primera vez en 3 meses. Laura permaneció despierta, solo escuchando la respiración de su hija en la habitación de al lado, asegurándose de que realmente estuviera allí, realmente segura. Al día siguiente se despertaron temprano. Isabela había programado una reunión con Mateo y un abogado de confianza para discutir los siguientes pasos. La oficina del abogado estaba en un edificio modesto en el centro, muy diferente de las lujosas oficinas a las que estaban acostumbradas. El abogado, doctor Manuel Soto, era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y ojos perspicaces. Escuchó toda la historia sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando terminaron, guardó silencio por un largo momento, organizando sus pensamientos. «Tenemos un caso sólido», dijo finalmente. «Los documentos que Patricia proporcionó son muy detallados. El testimonio de Sofía lo reforzará aún más, y las admisiones que consiguieron de Javier y Fernando, aunque sean solo sus palabras, crean un patrón. Entonces, ¿podemos demandarlos?», preguntó Isabela. «Podemos», confirmó Manuel, «pero necesito que entiendan algo. Hombres con ese nivel de recursos y conexiones no caen fácilmente. Contratarán a los mejores abogados, intentarán desacreditarlas. Harán todo lo posible para retrasar el proceso. Estamos preparadas para eso», dijo Laura. «Eso dicen ahora», respondió Manuel gentilmente. «Pero cuando empiecen a recibir amenazas, cuando los medios comiencen a difundir mentiras sobre ustedes, cuando sus vecinos empiecen a murmurar, será difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué sugiere?», le preguntó Mateo. «Hagan correctamente», respondió Manuel. «Documenten todo, graben conversaciones cuando sea posible, mantengan copias de todos los documentos en varios lugares y, sobre todo, no hagan nada solas. Siempre tengan testigos, siempre tengan respaldo». «¿Y cuánto tiempo va a tomar?», le preguntó Sofía. «Años, probablemente», admitió Manuel. «El sistema judicial es lento, especialmente cuando involucra a personas ricas y poderosas. Pero si están dispuestas a perseverar, eventualmente ganaremos». «Eventualmente no es suficiente», dijo Laura. «Tiene que haber una manera más rápida». Manuel pensó por un momento. «Hay algo que podría acelerar las cosas», dijo vacilante. «Pero es riesgoso». «¿Qué?». «Presión pública», explicó Manuel. «Si logramos que esta historia se vuelva viral, si conseguimos que los medios la tomen y la difundan, Ricardo y sus socios no tendrán escapatoria. La presión pública forzará una resolución más rápida». «¿Cómo lo haríamos?».
preguntó Isabela. Rueda de prensa, sugirió Manuel. Llamamos a los principales medios de comunicación. Presentamos las pruebas, contamos la historia. Sofía habla sobre ser amenazada. Ustedes muestran los documentos de los desvíos. La presión sería inmensa. Pero riesgoso, recordó Mateo. Muy riesgoso, coincidió Manuel. Porque una vez que esta historia sea pública, no hay vuelta atrás. Ustedes estarán expuestas, vulnerables, y si Ricardo y los demás deciden tomar represalias, tendrán muchas formas de hacerlo. Laura miró a Sofía, luego a Isabela, luego a Mateo. Yo voto por la rueda de prensa, dijo. Ya nos hemos escondido demasiado tiempo. Es hora de enfrentarlo de frente. Yo también, aceptó Sofía, aunque su voz temblaba un poco. ¿Cuántas otras personas han sido perjudicadas porque me quedé callada? ¿Cuántos otros empleados perdieron dinero de pensión? No puedo guardar silencio más. ¿Isabela? Sí, preguntó Manuel. Isabela respiró hondo. 20 años, dijo. 20 años estuve al lado de ese hombre defendiéndolo, creyendo en él. Es hora de hacer lo correcto. Sigamos con la rueda de prensa. Mateo, Manuel miró al joven. Él es mi padre, dijo Mateo lentamente, y parte de mí siempre lo amará a pesar de todo. Pero eso no significa que lo protegeré de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hagamos la rueda de prensa. Manuel asintió y tomó su teléfono. Comenzaré a hacer las llamadas. Podemos tener todo listo para dentro de 3 días. Eso les da tiempo para prepararse, para ensayar lo que van a decir, para asegurarse de que realmente estén listas. Los 3 días siguientes pasaron en un instante. Manuel las guió a través del proceso de preparación, enseñándoles a hablar frente a las cámaras, cómo mantener la compostura bajo presión, cómo responder preguntas difíciles. Patricia accedió a aparecer también, aportando más credibilidad al caso. Doña Elena del restaurante ofreció su cuaderno de anotaciones. Hasta Marco, el mesero joven, dijo que quería testificar sobre el ambiente de miedo que Ricardo creaba. En la mañana de la entrevista, Laura despertó con un nudo en el estómago. Sofía estaba aún más nerviosa. Apenas podía comer el desayuno que Laura preparó. «No tienes que hacer esto», dijo Laura. «Aún podemos echarnos para atrás». «No». Sofía movió la cabeza. «Necesito hacerlo. Por mí, por ti, por todos los demás que fueron perjudicados. Lo necesito». Se vistieron con ropa sencilla pero presentable y fueron al hotel, donde se realizaría la entrevista. Manuel había rentado una sala de conferencias y había al menos 20 periodistas esperando cuando llegaron. Laura sintió que su corazón se aceleraba al ver todas esas cámaras, todos esos rostros esperando una historia. Isabela tomó su mano y la apretó suavemente. «Juntas», susurró. «Juntas», asintió Laura. Manuel comenzó la entrevista dando un resumen general del caso. Después pidió a Sofía que contara su historia. La joven temblaba. Su voz era débil al principio, pero conforme seguía hablando, se volvía más fuerte, más firme. Contó sobre descubrir los desvíos, sobre intentar hacer lo correcto, sobre ser amenazada e intimidada. Contó sobre el accidente que la mandó al hospital, sobre huir con demasiado miedo para confiar en alguien. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la sala. Varios periodistas estaban visiblemente emocionados. Entonces fue el turno de Laura. Ella contó sobre Ricardo años atrás, cuando era solo un joven ambicioso al que intentó ayudar. Contó sobre su traición, sobre cómo había destruido su carrera y después desapareció de su vida, y contó sobre el terror de los últimos 3 meses buscando a Sofía. Isabela habló al último. Su voz era tranquila, controlada, pero sus palabras eran devastadoras. Habló sobre darse cuenta lentamente de quién era realmente su esposo, sobre la vergüenza de haber ignorado las señales por tanto tiempo, sobre la decisión de finalmente hacer lo correcto. «Él es mi esposo», dijo mirando directamente a las cámaras. «El padre de mi hijo, y aún así no puedo ni voy a protegerlo de sus crímenes, porque al final del día tengo que vivir conmigo misma y no puedo hacerlo sabiendo que me quedé callada mientras personas inocentes eran perjudicadas». Manuel entonces presentó las pruebas.
Las hojas de cálculo mostrando los desvíos, los correos, las autorizaciones, el cuaderno de doña Elena con años de observaciones, los documentos del acuerdo de confidencialidad forzado. Las preguntas de los periodistas llegaron rápidas y duras. ¿Dónde estaba Ricardo ahora? ¿Por qué no habían ido primero con las autoridades? ¿Cómo sabían que las pruebas eran reales? ¿Tenían miedo de represalias? Manuel respondió la mayoría, pero algunas las dejó que las mujeres contestaran. No tenemos miedo, dijo Laura en respuesta a la última pregunta. O mejor dicho, sí lo tenemos, pero lo haremos de todos modos. Porque a veces lo correcto es también lo que da miedo. La entrevista duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, Laura estaba exhausta, pero también extrañamente aliviada. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora solo era cuestión de esperar para ver qué pasaría. No tardó mucho. Para el final del día, la historia estaba en todos los portales principales de noticias. Magnate empresario acusado de desviar fondos de pensiones. Joven becaria forzada a huir tras descubrir fraude. Esposa de empresario rompe silencio sobre crímenes del marido. Los teléfonos de todas ellas comenzaron a sonar sin parar. Solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo, amenazas anónimas. Manuel les había aconsejado no responder nada sin consultarlo primero. En la mañana siguiente, Fernando Díaz hizo una declaración pública diciendo que las acusaciones eran falsas y que tomaría medidas legales por difamación. Javier Ortiz simplemente desapareció de la vista pública y Ricardo pidió una conferencia de prensa por su cuenta. Laura, Sofía e Isabela lo vieron desde la casa de Isabela, las 3 juntas en el sofá de la sala. Mateo estaba allí también junto con Manuel. Ricardo apareció en la pantalla luciendo años mayor que la última vez que lo habían visto. Tenía ojeras profundas, estaba sin afeitarse. Su ropa normalmente impecable estaba arrugada. «Quiero comenzar pidiendo disculpas», dijo con la voz ronca. «A los empleados que confían en mí, a mi familia, a Sofía Gómez y a su madre. Cometí errores terribles. Errores que tendré que cargar por el resto de mi vida». Hizo una pausa respirando hondo. «Las acusaciones de desvío de fondos son ciertas. Tomé dinero que no era mío y lo usé para inversiones personales que creí que funcionarían. Cuando salieron mal, escondí el problema en lugar de admitirlo. Estaba equivocado, completamente y totalmente equivocado». Laura sintió que Sofía apretaba más su mano. «En cuanto a las amenazas a Sofía Gómez», continuó Ricardo, «yo no sabía del alcance total de lo que Javier y Fernando estaban haciendo. Pero sabía lo suficiente. Sabía que estaba siendo intimidada y no hice nada para detenerlo. Lo que me hace tan culpable como ellos». Miró directamente a la cámara. «Isabela, Mateo, sé que no tengo derecho a pedirles nada. Pero aún así voy a decirlo. Lo siento mucho por todo. Por el hombre en que me convertí, por las mentiras, por la traición. Ustedes merecen mucho más que yo». Su voz se quebró en la última palabra. «Me estoy presentando ante las autoridades hoy», anunció. «Voy a cooperar completamente con cualquier investigación. Haré todo lo posible para reparar el daño que causé, comenzando por devolver cada centavo que tomé de los fondos de pensiones, incluso si eso significa vender todo lo que tengo». La entrevista terminó ahí. La sala donde Laura y los demás estaban quedó en silencio total. «¿De verdad va a hacerlo?», «¿Ves?», preguntó finalmente Sofía. «¿O es solo para las cámaras?». «Creo que sí», respondió Mateo. «Mi padre tiene muchos defectos, pero cuando admite que está equivocado, es consistente en eso». «No cambia nada», dijo Isabela con firmeza. «El arrepentimiento no borra lo que hizo. Aún tendrá que enfrentar las consecuencias legales». «Estoy de acuerdo», asintió Manuel. «Pero esto facilitará el proceso. Si está cooperando, si está admitiendo su culpa, el caso avanzará mucho más rápido». Y así fue. Ricardo se presentó ante las autoridades esa tarde. Fue formalmente acusado de apropiación indebida, fraude y varios otros cargos. Javier y Fernando también fueron acusados. Javier por amenazas y acoso, Fernando por todos esos y además por agresión. El proceso duró 6 meses, 6 meses de audiencias, de testimonios, de momentos difíciles,
Pero al final se hizo justicia. Ricardo fue sentenciado a 5 años de prisión y ordenado a pagar reparaciones completas a todos los empleados afectados. Javier recibió 3 años. Fernando, por el accidente con Sofía, recibió 7. Torres Dynamics fue vendida para cubrir las deudas e indemnizaciones. Isabela se quedó con la mitad de lo que quedó después de pagar todas las deudas, lo que aún era una cantidad considerable. Usó parte de ese dinero para crear un fondo de apoyo para víctimas de abuso en el ambiente laboral. Laura volvió a dar clases de piano, pero esta vez con muchos más alumnos que antes. La publicidad del caso había hecho que su nombre se hiciera conocido, y mucha gente quería estudiar con la profesora valiente que enfrentó a un magnate. Sofía volvió a estudiar, pero cambió de área. Decidió estudiar Derecho, inspirada por todo lo que había pasado. Quería ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones similares. Doña Elena se convirtió en consultora de entrenamiento en restaurantes, enseñando a gerentes a crear ambientes de trabajo más respetuosos. Su cuaderno de anotaciones se convirtió en la base para un libro sobre observación y documentación de comportamiento abusivo en el trabajo. Patricia consiguió un empleo en otra empresa con un mejor salario y un jefe que valoraba su integridad. Ella y Sofía se hicieron amigas, reuniéndose regularmente para tomar café y charlar. Mateo mantuvo distancia de su padre, pero lo visitaba en prisión una vez al mes. Decía que era importante recordar que incluso las personas que hacen cosas terribles siguen siendo humanas. Aún merecen alguna forma de compasión. 6 meses después del fin del juicio, en un sábado soleado, todas se reunieron en el restaurante donde todo había comenzado. Clara había organizado un almuerzo especial para celebrar no solo la justicia que se había hecho, sino las amistades que se habían formado en el proceso. «Nunca pensé que tirar agua a un magnate llevaría a todo esto», dijo Laura tomando un sorbo de vino. «A veces los mayores cambios comienzan con los actos más pequeños de resistencia», respondió Isabela sabiamente. «Demasiado profundo para un sábado por la tarde», bromeó Marco sirviendo más vino para todos. Se rieron y la conversación fluyó naturalmente. Hablaron sobre planes futuros, sobre lecciones aprendidas, sobre lo agradecidas que estaban por haberse encontrado. En cierto momento, Sofía tomó la mano de su madre. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por nunca rendirte conmigo, por buscarme incluso cuando había desaparecido, por ser lo suficientemente valiente para enfrentar todo aquello». «Eres mi hija», respondió Laura simplemente. «Siempre te buscaré, siempre». Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y Laura y Sofía regresaban a casa, se detuvieron en un parque en el camino. Se sentaron en una banca y estuvieron mirando las estrellas en un silencio cómodo. «Mamá», finalmente habló Sofía. «Sí. ¿Te arrepientes de todo esto? De las peleas, del juicio, de cómo cambió nuestra vida?» Laura pensó por un largo momento antes de responder. «No», dijo, «porque al final hicimos lo correcto y eso importa más que cualquier cosa. Aunque haya sido difícil, especialmente porque fue difícil», corrigió Laura. «Las cosas que valen la pena generalmente lo son. Y míranos ahora. ¿Estás segura? Ricardo está pagando por lo que hizo. Otros empleados recibieron su dinero de vuelta. Cambiamos las cosas para mejor. Realmente cambiamos», coincidió Sofía. Estuvieron allí unos minutos más, solo disfrutando de la noche, tranquila antes de finalmente levantarse y dirigirse a casa. Fin de la historia. ¿Y tú qué te pareció esta historia? ¿Crees que Laura hizo la elección correcta al enfrentar a Ricardo públicamente? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Cada palabra de ustedes es importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que traeremos.